Llegué al punto de tener pesadillas con historias de vida muy crueles, muy atroces. Realmente fue un golpe emocional. Esa relación se acaba y yo quedo rota. Pucha, no valgo nada. Y ahí es donde empiezo como a pensar qué hago. En menos de 3 meses nos posicionamos como el podcast más escuchado de Colombia. Tuvo un crecimiento del 2700%. Todas las historias son buenas, pero no para todos los espacios. Empecemos por ahí. Ese es el primer paso de la anatomía de una buena historia para mí. Los 2 elementos importantes, una buena historia y un buen contador. Para ti, ¿cuál es el poder de una buena conversación? Yo siento que las buenas conversaciones nos permiten vernos. Son un espejo. Me gustaría entender qué lecciones te quedaron de esos 10 años que hoy por hoy te hicieron llegar a ser la mejor podcaster de Colombia. Yo recibí un comentario de una mujer que estaba viendo el podcast. Estaba a punto de quitarse la vida. Iba con unas pastillas, directo a tomárselas. El caso es que nos escribe a contarnos que justo ese día iba a tomar la decisión. Y gracias a una historia que escuchó de una mujer, no la mía, la de esa mujer que yo estaba entrevistando, decidió quedarse aquí. Bienvenidos a De Instinto, el podcast donde todos los lunes convertimos las huellas del éxito en herramientas para tu camino. Yo soy David Llano y la invitada de hoy es Tatiana Franco, la creadora de Vos Podés, el podcast número 1 de Colombia. Hace menos de 3 años Tatiana lo perdió todo, el trabajo de sus sueños, su relación y cualquier certeza sobre su futuro. Hoy su podcast tiene más de 120 millones de reproducciones y literalmente ha salvado vidas con sus conversaciones. En este episodio descubrirás por qué los mejores propósitos se encuentran en los lugares más inesperados y cómo contar historias potentes y crear conversaciones que conectan, 2 herramientas cruciales para el éxito en tu vida y en los negocios. Tati, es un placer estar sentado aquí, sobre todo porque cuando hay empatía y alguien entiende uno dónde está y hacia dónde va, es muy chévere conversar. Siempre nos gusta empezar por la raíz, por lo más importante, y es entender quién es la persona que tenemos al frente y qué es lo que hace, cuál es su proyecto. Así que cuéntame, ¿quién es Tatiana Franco y qué es Vos Podés? Esa pregunta es muy difícil, David. Es muy difícil porque a mí me cuesta describirme y mira que no me gusta mucho etiquetarme. Yo siento que las mujeres tenemos como unas capacidades de hacer tantas cosas que encasillarnos en una sola no me parece tan chévere, pero te voy a hablar de quién soy hoy o cómo me reconocen hoy. Hoy soy una podcaster, yo soy periodista, soy una caleña. Más caleña que el pan de bono, eso soy, una mujer súper soñadora y ahora tengo en mis manos un proyecto hermoso de inspiración, es un podcast que se llama Vos Podés, solo entrevisto mujeres y ha sido muy lindo este proyecto porque llevo más o menos unos 2 años contando historias, siendo como ese altavoz de mujeres que tienen como una experiencia increíble, inspiradora por compartir. Yo creo que soy como una contadora de historias. Quiero entender un poco de la historia detrás de Vos Podés, porque estudiaste negocios internacionales, Sí. también mercadeo, luego empezaste en la televisión, tuviste un emprendimiento que era Vos Podés, pero no empezó como un podcast. Cuéntame un poco cuál es la historia detrás de Vos Podés. Es una historia un poco loca, ¿no? Yo siento que he cruzado como diferentes caminos que al final me trajeron hasta este lugar. Yo te decía que soy periodista, pero no es mi carrera. Mi carrera es, yo soy profesional en mercadeo y negocios internacionales. Eso fue lo que estudié. Sin embargo, desde muy chiquita me gustaron mucho los medios de comunicación. Me encantaba conectar con las personas, pero no lo estudié porque en mi casa como que no les parecía tan chévere ese tema de la comunicación. Si supieran que al final me iba a quedar haciendo esto y decidí estudiar otra carrera. De hecho, empecé estudiando ingeniería de sistemas, me salí, luego estudié mercadeo, que de ahí fue que de esa carrera me gradué. El tema es que yo ya alternaba mi profesión con esa pasión de comunicar, porque en Cali habían programas de televisión y yo por cosas de la vida terminé siendo presentadora de un programa como hobby, no me pagaban nada, pero yo sentía como que me vibraban o sea, como todos los sentidos cuando estaba allá y sabía que realmente eso era lo que me iba a dedicar, a pesar de que estaba estudiando otra cosa. Me enamoré de la televisión, me volví periodista empírica
y yo siento que esto es muy valioso porque uno a veces de pronto ve estos temas de las cosas empíricas como que con vergüenza o con pena, como que no, no es la carrera mía, pero hay gente en todo el mundo que está de pronto como ejercitándose o llevando a cabo carreras u oficios que no tienen nada que ver con su profesión. Ese fue mi caso, me enamoré de la televisión, ya empecé a formarme, porque claro, requiero formación, empecé a formarme en talleres de periodismo mientras alternaba con la universidad y me enamoré mucho porque además en Cali, cuando empecé a ser presentadora y periodista, trabajé en canales muy chiquitos donde empecé con las uñas y cuando uno empieza con las uñas en espacios de muy bajos recursos y de pocas herramientas es una oportunidad gigante para uno explotar como todas esos talentos. Entonces yo escribía, yo hacía guiones, yo producía, yo iba con los camarógrafos, yo editaba, entonces yo empecé a entender como de la realización audiovisual desde cero. Eso se me convirtió como en una herramienta muy poderosa. Hice como varios programas allá como presentadora en Cali, luego pasé a Bogotá y fui periodista de Noticias RCN en entretenimiento. Luego trabajé con J. Mario Valencia como periodista también de Muy Buenos Días y hasta ahí fue como toda mi carrera en medios de comunicación y siento que yo ahí tenía súper claro que yo quería seguir comunicando. Me alargué un montón con la historia, pero es como para contextualizar a la gente Sigue todo lo que quieras. de dónde viene esta pasión por comunicar. Y cuando salgo del aire de Muy Buenos Días, no fue porque quise, sino porque el programa se acabó. Entonces a todos nos sacaron. Yo quedé honestamente súper desubicada, pero súper desubicada, sobre todo emocionalmente, porque ese programa era el programa de mis sueños. O sea, yo no sé si a vos te ha pasado que tenés como una visión de trabajar en algo, de hacer algo y cuando se te da, pues uno se siente realizado. O sea, uno dice, estoy en mi mejor momento. Yo me sentía en mi mejor momento laboralmente hablando, pero sale el aire este programa, yo quedo desubicada, quedo muy triste y mira que no pensé que eso me fuera a golpear tanto el corazón. Realmente fue un golpe emocional. En ese momento también tenía una relación muy larga. Esa relación se acaba, entonces como que se juntan estas dos cosas que son tan importantes, el amor, el trabajo, y yo quedo rota. Y a mí me encantaría contarle a la gente la historia de Vos Podés, como que yo me senté con un cuadro de Excel. No fue así. O sea, Vos Podés nació a partir de mi historia de vida. Porque cuando yo estoy en ese momento de dolor, de introspección, de, pucha, no valgo para nada, no valgo nada. Además, curiosamente pensaba que no podía con nada. Para ese entonces me devuelvo a Cali, yo soy caleña, y ahí en mi ciudad es donde empiezo como a pensar, ¿qué hago? ¿Qué carajo me pongo a hacer? Si yo solamente soy buena para una cosa, eso pensaba. Me veía sí o sí como empleada, me veía sí o sí dentro de un canal, como que tenía la mente cerrada en que si eso no se me daba, pues yo no iba a realizar nada con mis sueños. Había tocado un par de puertas, se me cerraron todas, no habían oportunidades para mí. Entonces yo decía, Dios mío, o sea, ¿qué hago? Y empiezo como a reconstruir mis sueños, a empezar a transformarme y ahí es donde nace Vos Podés. Primero fue como una frase que llegó a mi corazón, no era un proyecto. Luego sentí que eso empezó a resonar con la gente y se volvió un emprendimiento, como lo dijiste, y vendía camisetas, vendía hoodies, era una emprendedora, mejor dicho, de tiempo completo, iba a ferias con mi marca, tenía mi e-commerce, o sea, todo. Y ya recientemente esto dio como un vuelco y dije, no, lo mío es comunicar, conectar con historias, con mujeres y ya es un podcast. Cuando estamos sentados con Juan Manuel Barrientos del Cielo, para quienes no saben quién es un chef importantísimo colombiano, em, hablábamos justamente de eso, de que las mejores personas en cierta profesión no necesariamente estudiaron Sí. esa carrera. Por ejemplo, creo que hablábamos de la mejor pastelera del mundo, no es pastelera, sino que es arquitecta. ¿Qué, qué ventajas competitivas crees que te dio no ser periodista para terminar haciendo periodismo y estar en el mundo de la comunicación? Pues justamente eso, que tenía que competir con algo, entonces tenía que superarme y superar a mis compañeros en el buen sentido, porque sabía que esa no era mi carrera. Entonces lo que uno ve como una desventaja se convierte en una oportunidad.
El hecho de yo estar en un noticiero, además en un espacio tan exigente, no estamos hablando de cualquier espacio televisivo, estamos hablando del noticiero, del canal más visto, sino uno de los más vistos del país como RCN, entonces ya es como un peso encima decir yo soy periodista de aquí y en esos espacios se ganan los lugares, o sea, eso no es como que no, que qué linda, qué chévere, como periodista. Entonces me dio unas ventajas increíbles porque yo me superaba todos los días. Era un tema como que, ok, yo esto no lo estudié, necesito comportarme como si lo hubiera estudiado, necesito prepararme como si lo hubiera estudiado. Entonces, eso me llevó a tener como una sed de aprendizaje, a entender los conceptos a profundidad, a conectarme con periodistas, a aprender de ellos, a no creer que me las sabía todas, por el contrario, siempre como desde un lugar, pucha, yo esto no lo estudié, no es mi carrera. Entonces, esa sensación de desventaja que de pronto uno puede sentir cuando no está ocupando esos espacios que debería ocupar supuestamente, al final es una superventaja, porque uno se reta y ahí uno ya va viendo que esto va más allá de una profesión. Al final lo que lo mueve a uno son las pasiones. Cuando uno está construyendo algo desde cero y que no hay un mapa, encontrarse con personas que están recorriendo el mismo camino. Tú obviamente vas mucho más adelante que nosotros, pero estamos recorriendo el mismo camino y tenemos la misma cantidad de respuestas porque estamos intentando averiguar Claro. cómo crear muchas cosas desde cero. Como que se genera una conexión bacana entre esos perfiles y esas personas que se encuentran y están intentando crear algo muy potente desde cero. Pero tenemos contextos muy diferentes y me gustaría entender, porque yo no soy periodista, yo no, o sea, mejor dicho, yo soy un ingeniero Yo tampoco. industrial que dice innovación y emprendimiento, pero tú viviste 10 años en el mundo del periodismo y la televisión. Me gustaría entender qué lecciones te quedaron de esos 10 años que hoy por hoy te hicieron llegar a ser la mejor podcaster de Colombia. Esa pregunta está bien profunda. Uy, yo creo que muchas. La primera creo que es esa, que no necesitas haber estudiado una profesión, puedes ser muy apasionado por algo y desde que tengas estudio y disciplina dentro de eso que estás haciendo, puedes perfectamente llegar a ese lugar. Eso me generó también habilidades en la comunicación. Creo que esa es una de mis grandes ganancias, la inmediatez que me está permitiendo también jugar un muy buen papel dentro del mundo del podcast. Y es que, hablándote de noticias puntualmente, está esta necesidad de reaccionar inmediatamente porque las noticias son ya. No hay tiempo para perder. Entonces, en otros escenarios de la vida, eso me ha permitido ser como una mujer que resuelve cosas bajo presión. Funciono muy bien bajo presión porque viví bajo presión durante varios años. Entonces, a mí esos momentos de presión sacan lo mejor de mí. En lugar de acobardarme, que eso es como lo normal, cuando uno está como súper presionado con mucha información, con muchas cosas, con poco tiempo, como que uno explota, a mí me pasa al revés. Yo digo como, ¡pum!, se me conecta como ese alma de periodista de noticias y es como, lo voy a hacer ya. Eso es una de las grandes, como de los grandes aprendizajes que me dio la televisión, sobre todo en noticias, esa capacidad de resolver muy rápido. He aprendido o aprendí a encontrar historias donde no las hay. El periodista hace eso. El periodista de noticias crea las noticias. Las historias existen, todos tenemos historias, pero mira que un día alguien me preguntó, ahora que me estás haciendo esa pregunta, me estoy devolviendo a esa conversación y me decía, ¿de dónde salen las noticias? Y yo, qué pregunta tan difícil. Entonces me quedé pensando y yo decía, ¿de dónde salen las noticias? O sea, yo creo que a muy poca gente se le ocurre pensar eso, claro. Las noticias están en internet, las noticias están en los medios, ok, pero te estoy hablando del punto cero, de dónde salen, de dónde nacen. Ok, si no son un hecho noticioso, porque una cosa es un hecho noticioso, no, una bomba, eso es una noticia per se, ya, está ocurriendo. No sé, Shakira se casó, estoy inventando, eso es una noticia. Pero ¿qué pasa cuando no hay esos acontecimientos globales? Cuando no hay un acontecimiento que ocurre muy seguido y tú como periodista tienes que hacer una noticia, el periodista la construye. Entonces ahí es donde decís, ¿de dónde saco una noticia? Y ojo, no es que me la esté inventando, es que encuentre hechos, situaciones, momentos de la vida que pueda
convertir en una noticia sin que sea un hecho noticioso. Por eso yo hoy encuentro historias en todo lado. Yo encuentro historias todo el tiempo, no noticias, pero sí historias. Entonces me configuró ese periodismo, la mente de esa manera, donde yo encuentro una grandeza en cosas tan pequeñas. Yo encuentro historias hoy en día con el taxista, con la señora del aseo, con la señora de los tintos, con la persona que me ayuda en el edificio. O sea, encuentro historias en todo lado donde la gente de pronto pasa por alto en espacios donde uno pasa desapercibido. Yo estoy como que todo el tiempo con un instinto y con un sentido, como con esos sentidos de periodismo afinados. Transformo noticias también cuando me encuentro noticias, cuando encuentro casos, porque también hay muchos de mis episodios que antes de haber pasado por mi podcast ya eran noticia. Yo también tengo ese olfato periodístico y digo, esto hay que contarlo. Esta historia estuvo muy corta en televisión son muy cortos los tiempos. Hay que buscar a esta mujer, hay que buscar a esta señora, tenemos que entrevistarla. Entonces tengo como un olfato súper activo. Yo siento que esas son esas lecciones poderosas y la más importante, yo siento que esta es la más importante, es el arte de saber escuchar. El periodismo me regaló eso y esto se lo quiero atribuir a J. Mario Valencia. Siento que era uno de los más grandes entrevistadores de este país, fue mi maestro por muchos años. Yo lo analizaba demasiado y veía cómo hacía las entrevistas. De hecho, siento que muchas de las cosas que veía en él, en su método de entrevistador, eh, las cogí para mí. Yo analizaba mucho eso y al final entendía que él escuchaba muy bien. Y siento que eso es algo que yo aplico hoy. Yo todavía me acuerdo del momento en el que estaba construyendo todo el concepto del podcast con Dani, en el que me di cuenta del poder de la escucha. Sí. A ver, hoy estaba revisando de qué íbamos a hablar tú y yo, y le decía a Dani, Dani, hablar de escuchar es ya muy cliché, porque todo el mundo dice, sí, hay que escuchar, hay que escuchar, hay que escuchar. Pero me acuerdo que estaba escuchando un podcast y uno de los entrevistadores no dejaba hablar al invitado. Y yo dije, yo no puedo ser así. Y quizás en mi vida, antes del podcast, era peor para escuchar. O sea, era peor de lo Eso que nos soy hoy. pasa, claro. Pero cuando uno deja que alguien hable y simplemente lo mira a los ojos y hace que la otra persona entienda que uno lo está escuchando, eso tiene un poder inmenso para construir conversaciones. Otra cosa que te quería contar es que estaba escuchando otro podcast Sí. en la época que sí escuchaba podcast, porque Ahora ya ya es no. de tanto hacer podcast, como que mi momento de descanso es otro. Pero recuerdo que unos pelados que tenían un podcast decían, he dicho podcast por ahí 400 veces, disculpas públicas a todo el mundo. Em, Unos pelados decían que todo el mundo tiene una historia viral. Sí. Quiero andar un poquito en eso. Si te volviste tan buena identificando y construyendo historias, porque yo creo que las historias también son el ángulo de cómo tú cuentas una historia. Lo que tú decías no es inventar algo, es simplemente buscar el ángulo por el cual contar la historia puede ser interesante, intrigante, emocionante, en fin. Para ti, ¿cuál es la anatomía o qué tiene que tener una historia para categorizarla como una buena historia? Uy, me gusta mucho esa palabra anatomía. En el caso de podcast, hay que ser muy claros. Todas las historias son buenas, pero no para todos los espacios. Empecemos por ahí. Y esto te lo respondo como periodista. Hay historias que son para un periódico, hay historias que son para leer, hay historias que son para imaginar, hay historias que requieres ver. ¿Sí? Hay historias que son para televisión, para formatos cortos, hay historias de radio, hay historias de podcast. Entonces, ese es el primer paso de la anatomía de una buena historia para mí. Y te voy a hablar de historias de podcast. Los dos elementos importantes, los principales, es una buena historia y un buen contador. Si no hay un buen contador, no hay una buena historia. A veces me he encontrado con historias muy tranquilas, no tan guau, muy bien contadas. Y en otras ocasiones me he encontrado con grandes historias y la persona que las cuenta no las sabe contar. Ahí no hay historia para contar. Entonces, sí, todos tenemos historia, todas son virales, todas son importantes, pero si me preguntas por la anatomía, son solamente esos dos elementos. Buena historia y buen contador. Ahí haces gol. Ahora bien, si no tienes la muy buena historia, pero tienes un gran contador, está perfecto. Pero ese gran contador a veces no lo tenemos en cuenta. Entonces,
Yo he visto muchas entrevistas con personas increíbles que no hablan nada, que es muy difícil sacarle la información y el entrevistador está sufriendo todo el tiempo, me ha pasado. Y uno es como, Dios mío, ¿qué hago si esta persona? Entonces, a mí sí me parece muy importante elegir bien los personajes. Esa es la anatomía para mí. ¿Qué es ser un buen contador de historias? Enganchar, hay que saberlas contar. Y eso no es algo, eso está en cada persona, ¿no? Eso no es no hay como una estructura de un buen contador de historias. Con que una persona sea honesta, hay personas que son muy abiertas, también hay personas que hay muy cerradas. Ahí yo no encuentro un buen contador para un medio audiovisual, pero puede ser escrita. Por eso te digo que todo depende del formato. Ni siquiera hay malas historias. Lo que estamos eligiendo son malos formatos. Creemos que detrás de todas las personas hay un gran podcast. No, no todas las historias son para podcast. Yo por eso soy tan juiciosa y exigente con las personas que pasan por mi podcast, no porque no sean importantes, es porque yo analizo si tiene esos elementos que yo sé van a enganchar a una persona. Entonces, respondiendo a tu pregunta de un buen contador, no, es una persona que sea muy tranquila para hablar, que sea muy transparente, que transmita. Yo creo que al final es eso, es una persona que transmita y para eso no se necesita un estudio de nada. Uno sabe cuando una persona le transmite emociones, sentimientos, cuando está diciendo la verdad. Y eso se siente en todo, mira, en su hablar y no tiene que ser la persona más histriónica. Mira, yo he tenido historias contadas por grandes contadoras y estas grandes contadoras no son las personas más extrovertidas, para nada. Son personas que llevan un hilo conductor desde su verdad y transmiten tanto que uno las está escuchando y uno, me imagino que te ha pasado que uno ve una película, que uno escucha a la persona y uno es como, cuéntame más. Y no tienen que ser las más letradas, las más expertas, no. Son personas que cuentan la historia de una manera que te llega, que te llega. A ver, cuando hablamos de historias de éxito, y digamos éxito en construcción, porque cuando uno lo ve desde el punto de vista de uno, por ejemplo, desde tu punto de vista, tú seguro tienes mil sueños por cumplir y muchas cosas que hacer. La gente usualmente se apresura a decir, a Tatiana le fue muy bien, muy rápido, pero no ve todo lo que hay detrás. Sí. Y antes de todas estas conversaciones que has tenido con tus invitadas, que creo que son más de 100, 104 por esos lados, tuviste, creo que me puedes corregir, 95 episodios sola. Sí. ¿Qué lecciones te dejaron esos primeros 95 episodios? Me gusta cuando decís eso de que la gente cree que esto ocurrió de la noche a la mañana porque me pasa, entiendo, la gente no tiene por qué conocerlo a uno, pero mira que eso he percibido y es que cuando a las personas les está yendo bien, la gente ve los frutos, pero desconoce las raíces. Y hay muchas raíces debajo de este árbol, muchas puertas cerradas, muchos procesos, muchas equivocaciones. Me iba equivocando un montón. Entonces la gente dice, uy, ¿qué pasó? El podcast, no sé qué, le fue súper bien. Pero quienes me conocen y conocen mi proceso y mi proyecto dicen como, ahora entiendo. Y esos 95 episodios que mencionabas, yo siento que fueron como mis pinitos en el mundo del podcast. Yo en pandemia inicié el proyecto Vos Podés el podcast, no como un espacio de entrevistas, yo no hablaba con nadie, yo no entrevistaba a nadie, yo hablaba conmigo misma. Yo tenía un espacio donde hablaba como unas cápsulas, eran como unas capsulitas de inspiración de 8 o 10 minutos, sentía que era muy oportuno además para la temporada, en pandemia, todos encerrados, todo el mundo como con ese corazón un poquito apachurrado y yo dije, bueno, voy a compartir sin ser ninguna experta, simplemente voy a compartir como esas capsulitas, como esos espacios de inspiración, como ese balsamito en el día. Y empecé a subir episodios cada miércoles con ese nombre, Vos Podés el podcast. Lo hacía desde mi casa, lo hacía con el celular. Para ese entonces mucha gente no sabía qué era el término, no sabían que era un podcast. De hecho, ni siquiera yo entendía qué era el podcast. Me acuerdo mucho que la persona que hacía podcast en ese entonces era Diana Uribe, que es la pionera, siento yo, en Colombia, pero no había mucho que ver, no había mucho que escuchar, ni siquiera eran en video, eran en audio. Y yo me aventuré a ese mundo, no pensé que esto fuera a crecer tanto al poco tiempo, pero así fue que yo empecé, grabando estas cápsulas en mi casa, sin equipo, sin cámara, con
celular, me acuerdo que tenía ese manual, el manual libres que era larguito el cablecito y me grababa así en la habitación y leía el poco de textos y así fue que empezó el proyecto. Entonces, si echas para atrás el cronómetro, dices, ah, ok, sí hay mucho tiempo en todo esto. ¿Y en qué momento te diste cuenta que vos podías hacer tu proyecto de vida o por lo menos tu proyecto de largo plazo en los próximos 10, 15 años? Yo siento que vos puedes ser mi propósito más que mi proyecto. Hoy es un podcast, mañana puede ser otra cosa, pero honestamente siento que es mi propósito. Y los propósitos para mí no se buscan, llegan. A mí me llegó, yo no lo planeé. Yo realmente estaba desconectada de esto, estaba emprendiendo, estaba vendiendo camisetas, estaba vendiendo hoodies. Ya había hecho una versión del podcast como le estábamos hablando ahorita, de episodios, pero mira que ni siquiera ahí me había enganchado, me gustaba. Pero cuando realmente eso hizo clic con mi corazón, ahí dije, "Uf, esto es, y no van a ser ni 10 ni 15, es mi, es mi propósito". Entonces yo siento que uno lo siente en el corazón, ¿sabes? Uno lo siente en el corazón, es como que hay una conexión, como que uno dice, "Uf, me siento muy feliz, más allá de un proyecto, lo que pueda pasar, es como lo que representa para tu alma y estoy convencida de que ese es mi para qué. Cuando uno está haciendo algo en la vida que responde a esa pregunta, ¿cuál es tu para qué? Ahí está tu propósito. Yo lo encontré ahí. Entonces me llegó porque tenía que llegarme. A todos nos llega nuestro momento, nuestro propósito. Entonces siento, sin duda, que este es un proyecto que voy a tener por muchos años. Creo que me acabas de regalar algo muy valioso y es entender que de instinto, obviamente, más allá de un proyecto, que yo lo entendía que hay un propósito muy grande detrás de instinto, es que de instinto es nuestro propósito y Ahí está. es ayudar a otros a que cumplan sus sueños, a que construyan esas empresas que quieren, a que creen esos proyectos. Y también nos soñamos eso a largo plazo. Creo que más gente debería entender sus proyectos como una forma de llevar a cabo un propósito en el mundo y no simplemente un proyecto como la forma, digamos, como el vehículo de ejecución. O sea, no solamente deberían entenderlo como el podcast, la empresa, sino cuál es el propósito detrás de. Ahorita decías que te has equivocado muchas veces en la construcción de Vos Podés. Uy, todo el tiempo. Y yo creo que los errores son importantes y hay que a veces enmarcarlos Sí, para uno entender en qué se equivoca y no volver a equivocarse así, sí. pero también entender hacia a dónde me llevó ese error. ¿Cuáles han sido los errores que más te han enseñado en la construcción de Vos Podés? Todo el tiempo cometo errores no intencionales, pero pues soy un ser humano en construcción, quien no se equivoca. Digamos, muchas cosas que he corregido en el proceso. Al inicio era como muy relajada en el proyecto, no ponía como a firmar consentimientos. Te estoy hablando de las dos, tres primeras entrevistadas. Esos son errores que pues no son graves, pero que al final uno dice, ah, son detalles que vale la pena corregir, es súper importante. Entonces, como que han sido errores que me han permitido crecer mucho dentro del proyecto. Errores de pronto de no tener un backup, eso es un grave error porque se te pueden borrar las cosas, ya me pasó, No, sí, ya me pasó, ya me pasó, yo creo que me pasa eso y yo creo que ahorco a sí, Daniel. te desmayas, No, sí, yo fácilmente. sé, ya me pasó. Un paro cardíaco. Ya me pasó, te da un paro cardíaco, te dan 200 infartos, te levantas, te acuestas, yo, pero ¿cómo así? Son errores, errores, errores humanos y uno hasta que no le pasa, es que uno no dice, Dios mío, tenía que tener un backup, entonces tener como un backup de audio, un backup de imagen, o sea, tratar de ser como lo más cuidadoso con esos detalles. En cuanto a la conversación, pues también, obviamente, me veo, me escucho, me corrijo, yo me doy mucho palo, entonces como que escucho los comentarios, los leo, miro y digo, uy, aquí no estuvo tan chévere, quizá de pronto hago una pregunta que no está tan chévere, pues es que soy un ser humano y la gente cree que de pronto yo tengo que sabérmelas todas y claramente no. Entonces, lo importante del error no es el error, es tener la intención de corregirlo. Y siempre estamos actuando
con tanto amor con este proyecto, como vos decías, es que son propósitos que uno trata de ir corrigiendo sobre la marcha, como todas esas equivocaciones, esas fallas técnicas, cómo puedo mejorar con mis invitadas, cómo puedo darles más, cómo puedo aportarles que no se quede en un podcast sino más allá. Entonces, no sé, por ejemplo, ahorita, no porque haya sido no porque haya sido un error, sino porque son cosas que me parece importante tener en cuenta. Ahorita les estamos dando atención psicológica en temas de salud mental, no lo hacíamos antes. Siento que al final todas esas cositas que no están tan bien le sirven a uno para ir creciendo e ir mejorando, pero obviamente hay errores que son inevitables porque somos humanos y también de eso se trata mi espacio, ¿no? Eso no es un espacio de conversaciones perfectas, dos personas, no, yo estoy en construcción todo el tiempo, mis invitadas también, yo aprendo mucho de ellas, entonces es como que, Dios mío, todo el tiempo siento que uno va como mejorando. En De Instinto sabemos que la salud mental no es un juego, no es una moda. Por eso decidimos aliarnos con Celia, la startup que conecta a las personas con su experto de salud mental ideal. Si quieres acceder a tu primera cita de Celia con un 30% de descuento, usa el código de Instinto y sigue el enlace que dejaremos en la descripción. Obviamente debes conocer Diary of a CEO. Sí, Ese mantiene un equipo que se llama el Failure Team no te creo, y de todas las fallas. les paga por fracasar. O sea, ¿Cómo le dice, así? fracasen. O sea, ese Contame. man hace experimentos todo el tiempo y su equipo de fracasos está todo el tiempo equivocándose para aprender qué funciona y qué no funciona. Eso está muy bueno. Entonces, ese man, yo creo que por esa razón y por muchas Y otras, bueno. es el podcast con mayor crecimiento en el mundo. Sí, total. Eso me gusta. Voy a ir a equivocarme. Ya vengo. A mí me dan muy duros los errores. Yo ¿Sí? soy muy ¿Te perfeccionista. das te das mucho palo? 100%. Ah, cien por pucha. ciento y creo que son necesarios y cuando uno ve en retrospectiva nada es tan grave. Sí. Tati, quiero andar contigo en algo súper intrigante y en lo que tienes mucha experiencia. Y es en el poder de las conversaciones. Todo el mundo habla de la importancia de tener buenas conversaciones, en fin, también se puede volver un tema cliché. Pero en más de 100 conversaciones que has tenido en el podcast, y no cualquier tipo de conversación, sino conversaciones transformadoras para muchas mujeres, hombres y personas que quieran escuchar en todo el mundo, para ti, ¿cuál es el poder de una buena conversación? Yo siento que las buenas conversaciones nos permiten vernos a nosotros mismos. Ahí está el poder de una buena conversación. En una buena conversación uno se da cuenta que no está solo, se da cuenta que hay otra persona pensando como uno, pasando por situaciones que uno pasó o pasará, no sabemos. Pero yo siento que las buenas conversaciones son un espejo. Eso es muy lindo. Mira que cuando yo tengo buenas conversaciones, me siento en una terapia. Es como que, wow, Dios mío, yo pasé por ahí. O tengo a alguien, conozco a alguien que pasó por ahí. O podría pasar por ahí y gracias a lo que esta mujer me está diciendo o esta persona me está diciendo, puedo prevenirlo. Son espejos, es que las conversaciones son espejos. Yo siento que a veces nos creemos como súper eruditos, expertos en cosas, y hay personas que de pronto menosprecian a quien tienen enfrente, su historia, porque es una persona que no lo representa, no se parece. Y mira que yo he descubierto grandes tesoros en conversaciones con personas diferentes a mí, que saben cosas distintas, con otro tipo de preparación, con otros estilos de vida. O sea, es como que yo digo, wow, te quiero conocer. Y al final uno termina viéndose en los ojos de esa persona. Siento que le permiten a uno verse. Y si las conversaciones son espejos y has tenido tantas conversaciones, qué te han permitido ver todos esos episodios de Vos Podés en ti? Mucho. Mira que yo siento que yo vivía en una burbuja. Mi gran regalo ha sido estallar la burbuja. Haber tenido estas conversaciones tan profundas con personas tan diferentes me ha permitido a mí aterrizar. Es como, ok, me he dado cuenta que el mundo es muy hostil para ciertas personas. Me he dado cuenta que detrás de cada persona hay una historia, que uno no puede menospreciar la historia de esta persona por su aspecto, por cómo se ve, por cómo habla. Eh, Me ha permitido darme cuenta que como que yo estaba viviendo en un mundo como muy ajeno a la realidad, porque una veces ve
las noticias y son cosas súper ajenas, como súper aisladas, como que, ay, eso es un... Ay, las noticias, está en el televisor, le pasó a no sé quién, por allá no sé dónde, y uno siempre habla de eso como si fuera algo muy lejano, pero uno no se da cuenta que hay personas pasando por cosas y están a tu lado, o sea, realmente son tu vecino, es tu amigo, o sea, son situaciones que de verdad a mí me llevan mucho como a cuestionarme demasiado, eso me ha permitido a mí despertar, como despertar un montón, ver a las personas igual a mí, iguales a mí. Yo digo muy seguido que yo hace rato dejé de ver mujeres, solo veo historias, y es así. Yo cada vez que me encuentro con alguien, sobre todo con una mujer, porque hablo mucho con mujeres, inmediatamente se me activa el chip como de ¿por qué? ¿Por qué habla así? ¿Qué le habrá pasado? Me ha despertado mucho la empatía, entender un poco los comportamientos, sin ánimo de justificarlos, porque hay comportamientos que uno no justifica, pero me permite estar más liviana en el mundo y saber que todos estamos pasando por cosas. A pesar de nuestra posición socioeconómica y nuestro aprendizaje y todo el pedigrí que yo le llamo, todos estamos pasando cosas, a todos nos han ocurrido situaciones, dolores, todos lloramos en silencio en algún momento. Entonces eso me conecta con las personas y digo como, ah, si esta persona de pronto reaccionó feo conmigo, algo le pasó. Ya le doy esa oportunidad. Yo creo que me va a ir muy, muy profundo, sobre todo muy profundo en mí. Últimamente me he dado cuenta que soy muy perfeccionista no solamente para el comportamiento de cómo hago las cosas y cuando algo me sale bien o me sale mal, me doy mucho palo, Sí, sino que también como que mi niño interior sigue creyendo que hay mucha bondad en el mundo y entre más uno más crece, más conversaciones tiene, más realidad vive. Uno va perdiendo, no la esperanza, porque yo la esperanza nunca la pierdo, pero uno se va dando cuenta que las cosas no son tan perfectas como uno creía. Y eso no es malo. sí. Incluso la belleza de la vida se encuentra en la imperfección. Ujú. Pero viviendo en esa burbuja y reventando esa burbuja, no fue conflictivo reventarla un poco. No fue un poco difícil entender que lo que tú veías como tu realidad realmente no era como vivía el resto del mundo. Te lo digo porque para mí ha sido muy conflictivo Sí. encontrarme con muchas cosas que mi niño interior quisiera creer que son posibles para toda la vida. Pienso en las dos cosas, es como un 50-50. Jamás voy a dudar de la bondad, jamás voy a creer que en el mundo solamente existen malas personas. Siempre tengo la esperanza viva, pero es como un despertar que me ha permitido sobre todo leer a Colombia, porque por el momento estoy entrevistando mujeres colombianas y cuando escucho muchas historias que tienen que ver con violencia, con conflicto armado, con cosas que hacen parte de nuestra historia, me ha permitido como ver el mapa, ver el país en el que estamos, que no es lo mismo vivir en Colombia, vivir en Europa. Entonces también me ha permitido ver unas realidades que digo, uff, o sea, aquí hay unas, o sea, hay personas con unos desequilibrios, unas desventajas, tantas cosas. Sí me golpea un montón ver esas realidades, escucharlas. A veces me lamento un montón, digo, y me afecta profundamente, escucho y digo, ¿por qué? Se me viene mucho esa pregunta a la mente cuando estoy escuchando sobre todo historias de violencia, me cuestiono demasiado. Es como, ¿por qué? Y a veces me da rabia, ¿no? Me da rabia cuando escucho víctimas, me da rabia que existan personas que hagan tanto daño y no estoy generalizando, ¿no? Estoy hablando de casos muy puntuales que quienes han visto mi proyecto también se han quedado sorprendidos y dicen, wow, ¿cómo esta mujer pasó por esto? ¿Cómo así? ¿Cómo así que fue abusada? ¿Cómo así que la abusó el papá? O sea, es que de verdad yo escucho cosas que no dejan de sorprenderme. Ya en este punto donde estoy, digo como, no quisiera decir esto, pero es como que ya nada me sorprende en esos términos. Casos de violencia intrafamiliar que uno dice, no puede ser, cosas de infancia, o sea, cosas con atrocidades con niñas de 3 4 5 años siendo abusadas, pasando hambre, viviendo cosas que ningún niño debería vivir.
eso me deja así como, uf, como súper conflictuada con la humanidad. Sí, me sorprende, digo, ¿qué está pasando? ¿Qué nos está pasando como seres humanos? ¿Qué está pasando con ese sentido básico de respeto, de humanidad, de empatía? Sí siento que el mundo está muy golpeado, sí siento que estamos súper irascibles, que hay como mucha violencia. Entonces es como un 50-50 porque luego me encuentro con otras historias hermosas y me encuentro con momentos donde se me revive la esperanza y digo como, ah, ok, ok, el mundo también es lindo, también hay gente buena, también existe bondad, también existe empatía, pero pues es que tengo el corazón dividido. Quisiera que no fuera así, pero a mí me cuentan es, yo siento que a mí me cuentan es una radiografía de nuestro país al final, de cómo es vivir en un país latinoamericano. Para mí una de las cosas más importantes que tiene que existir para que haya una buena conversación entre dos personas es una sola palabra ¿Cuál? y es la vulnerabilidad. Sí. ¿Cómo haces para mantenerte fuerte cuando tú también eres vulnerable y escuchas tantas cosas? ¿Cómo cuidas tus emociones para poder seguir contando esas historias y tener la valentía de seguir hablando con mujeres que han pasado cosas muy difíciles? ¿Tú crees que las historias buenas equilibran las malas o cómo manejas ese tema emocional personalmente? Me gusta mucho esta pregunta, nunca la había contestado en público y me la hacen muy seguido. La gente más que preguntarme me cuestiona, ¿sí? Como que hemos desdibujado el término empatía y creemos que de pronto para uno manifestar empatía tiene que estar llorando o no llorando o mostrar una posición muy vulnerable. Esto es muy mío, no es una cosa planeada, impostada, no. Yo siento que tengo ese chip de periodista, pero eso no me hace menos humana. Es un chip, es una configuración con la que yo vengo porque crecí siendo periodista. Entonces, de alguna manera, aunque quiera mostrarme súper, hiper, mega vulnerable, es como esa configuración, pero eso no me hace menos humana. Lo que la gente no sabe es lo que pasa conmigo después. Si hubieran cámaras en mi casa o después del podcast, ahí descubriríamos mi verdadera vulnerabilidad. Es una cosa muy particular porque es algo como que, a ver, partamos del principio y es que yo ya conozco las historias. No son personas que se sientan frente a mí sin yo saber qué me van a contar. Cuando se trata, digamos, yo tengo como dos perfiles, entrevisto famosas y mujeres que no son famosas. Con las famosas pasa algo muy particular y es que o las conozco, o las he visto, o me he tomado un café con ellas en algún momento, o las he entrevistado en mi ejercicio periodístico, no me son tan ajenas. Y ellas en medio de su conversación abren su corazón, pero no tanto. Abren su corazón, pero con límites y las entiendo, porque al final pues viven de su imagen, de pronto contar cosas tan fuertes pues no les funciona mucho a ellas y lo comprendo, son como otro tipo de conversaciones. Cuando viene a mi estudio una mujer que no es famosa, que tiene estas historias de vida tan fuertes, mi corazón de entrada ya viene muy lastimado porque yo ya conozco lo que está pasando. Yo ya lo leí, ya hicimos una preentrevista. Entonces, como yo sé que esta persona me va a contar algo por lo general muy triste, muy trágico, es como si yo ya estuviera enganchada como con esa tristeza, ¿sabes? Es una cosa como que digo, pucha, qué cosa tan difícil lo que se viene. Yo ya sé que se me viene, no es una situación que me toma por sorpresa, ya sé que se me viene. Entonces, de pronto ahí vos me ves un poco más seria, pero estoy altamente concentrada y conectada con lo que me estás contando. Eso requiere de mi silencio, de mi escucha. A veces siento que podría ser irrespetuosa, donde yo estuviera un poco como muerta de risa, cuando sé que esta mujer me va a contar algo tan doloroso. Pero más allá de explicar todo eso y volviendo a lo que me estabas hablando de las emociones, me ha tocado recibir terapia. Yo tengo una terapeuta que me acompaña cada semana, porque mira que al principio del proyecto, no. No, 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 no. O sea, llegué al punto de tener pesadillas con historias de vida muy crueles, muy atroces, y empezaba a soñar con estas historias, y estas historias me quedaban a mí marcadas en el corazón y en el alma, y me daba rabia y me daba dolor, y yo decía, ¿cómo voy a hacer para sobrellevar todo esto? Porque al final, quienes van al podcast allá dicen como, es que es un desahogo. Es como, como que estas mujeres llegan cargadas, me botan una cantidad de emociones y sentimientos y yo tengo que contener eso. Entonces al final quedo yo conteniéndolas,
Por respeto a ellas, pues estos momentos de intimidad no los grabo, pero mira que yo siento que después de la grabación se forma el momento más especial del proyecto porque es el momento de contención. Es el común denominador. Si fueras a un estudio conmigo, te darías cuenta que estas mujeres están en un estado de tensión. Hay tensión, están recordando, están reviviendo escenas pesadas, cuentan y cuentan y cuentan y apenas decimos fuera del aire, tú no sabes el suspiro. O sea, es una vaina que es automática, como que fuera del aire son como... "Ah". Y en ese suspiro, que es cuando yo me paro a recibirlas, a abrazarlas, por lo general hay un momento de shock. Por lo general hay un momento donde ellas, o sea, está ese abrazo donde realmente estas mujeres entran en un estado, en llanto, se hacen mil preguntas. Es como que ellas dicen, ¿en qué momento conté todo esto? Y se desahogan de una manera que la gente no se imagina. Y eso para mí emocionalmente es muy fuerte. Y es muy fuerte recomponerme, es muy fuerte volver a entrar en sí y saber que ahora viene otra. Entonces yo como que al final sí, como una vasija que recibe unas emociones fuertes y que trato de como de contenerlas ahí. Pero al otro día, David, al otro día, mira, al otro día no sabes, al otro día no soy persona. Al otro día es donde me pega a mí esto, es donde esa vulnerabilidad se dispara a todo nivel. Eso es como, yo siempre digo que es como un guayabo post-podcast, que es que ya yo llego rendida de grabaciones que son como 13 14 horas en una jornada mía. Yo termino absorbida de energía y al otro día, mira, yo me levanto con un dolor de cabeza que no te puedo explicar. Empiezan los recuerdos, empieza esa cabeza a cuestionarse, empiezo a preguntarme por qué le pasó, qué ocurrió, qué es esto tan doloroso. Y mira, o sea, me vuelvo un mar de lágrimas, me desubico y es ahí donde llega la terapeuta y siempre tratamos de que esa conversación con ella sea al otro día del podcast, pero ella sabe que yo estoy vuelta a nada. O sea, ella sabe que al otro día yo estoy de recoger con cuchara porque es como coger todas esas emociones que acumulé el día anterior y contenerlas y volver a entrar en sí, pero es muy duro para mí al otro día. ¿Y crees que el propósito es gasolina para, para recomponerte? El propósito, Sí, tu propósito detrás. totalmente, totalmente. Te voy a contar algo. Mira, yo siempre digo, uno busca ese para qué, ¿cierto? Y en mi caso, me pasó un día, por ponerte un ejemplo. Un día hace mucho tiempo, eh, yo recibí un comentario de una mujer que estaba viendo el podcast. Estaba a punto de quitarse la vida. Iba con unas pastillas, directo a tomárselas. Estaba, pues, lo tenía en play, no sé si lo estaba viendo o solamente escuchando. El caso es que nos escribe a contarnos que justo ese día iba a tomar la decisión. Y gracias a una historia que escuchó de una mujer, no la mía, la de esa mujer que yo estaba entrevistando, decidió quedarse aquí. ¿Tú no crees que eso es suficiente para no seguir haciéndolo? Ese tipo de cosas a mí me levantan. Ese tipo de cosas cuando yo estoy pasando por dificultades, por tristezas, porque claramente que esto no es lineal, esto no es como que todo está muy bien. Hay altibajos, hay momentos donde uno emocionalmente está caído, no está tan animado. Yo recuerdo eso me hace clic, eso es suficiente, ese es mi propósito. Eso es lo que me recuerda mi propósito, eso es lo que me recuerda para qué. Con que una sola persona haya sonreído, haya cambiado su día o su vida, porque es que uno tampoco puede ser, a veces nos volvemos como muy tímidos para decir, no, es que este proyecto cambia vidas, y este proyecto también cambia vidas. ¿Cómo me vas a decir que no cambia la vida un proyecto como este, que está compartiendo información de tanto valor y que le permite a una persona de pronto cambiar de decisión? Y tenía pensado cometer un error garrafal y gracias a la persona que escuchó dijo, ¿qué? Me acaba de dar el dato de mi vida y voy a meter esto en mi empresa y su vida se transforma. Claro que cambias vidas con tu proyecto. Entonces es eso, es como recordar en esos momentos y uno dice, este es el propósito y yo sigo con esta vaina a pesar de situaciones que no son tan chéveres. Yo he escuchado un par de episodios de Vos Podés Sí, solo un y par. no, pues que tienes, sí. Mentiras. Preguntémosle cuánto ha escuchado de Instinto. ¿Cuánto Nos ha vamos a pegar. escuchado? Así es, estamos. Nos vamos a tratar durito. Vamos, Arturo. Em, He escuchado un par de episodios y algo que me pareció particularmente bonito es la forma en la que maneja la conversación para que la otra persona se sienta en un espacio seguro.
Y eso me parece también súper importante a la hora de conversar con cualquier persona. Si pudieras comunicar de una manera sencilla, ¿cómo logras crear espacios seguros para tener conversaciones sencillas o incluso tan difíciles Sí. como lo son las que tienes en tus episodios? ¿Qué dirías? Yo creo que uno tiene que ser muy honesto, ¿no? Uno tiene que conectar antes de la conversación. Eso es súper importante. Yo no puedo pretender que vos confíes medianamente en mí si ni siquiera te saludé, si te hice mala cara. Antes de llegar, ese pequeño momento, esa previa es tan importante, esa previa donde yo te saludo y yo converso, porque siempre converso con mis invitadas, creo que ese es el momento donde yo les entrego esa seguridad, porque son personas que he visto a través de preentrevistas, pero no hemos conectado frente a frente. Y uno naturalmente tiene un hielo, eso es normal, uno llega a un lugar nuevo, con gente desconocida, me ven a mí, es con esa timidez, ese pánico, pero yo les entrego esa confianza de inmediato. Yo hablo con ellas un par de minutos. Entonces, sí me parece súper clave es entrar con una persona en una conversación previa antes de sentarse a una gran conversación, es decirle, fresca, aquí estoy, no pasa nada. Es generar esa confianza, generar esa cercanía, generar como esa seguridad de que no somos distintos, de que yo no estoy por encima, de que yo no te voy a corchar, de que yo no llego aquí con unas intenciones de nada distinto a escucharte. Es recordarte que tu historia es importante, porque también hay dudas, ¿no? La gente cree que su historia no es importante. Todo el mundo cree que su historia no es importante, me pasa. Ay, pero es que mi historia no es importante, pero es que yo escuché la historia de no sé qué y no se compara con la mía. Es que no hay que compararlas, es que todas las historias son importantes. Y yo siempre les recuerdo eso desde que llegan. Entonces siento que así se construye un espacio seguro, algo tan sencillo como un saludo. Es un saludo, es que todo el equipo te salude, te sonría, ¿cómo estás? Te reciban bien, eso te relaja, pero es que eso es natural. Haz de cuenta que eso está pasando en la sala de tu casa y llega una persona y no la miras, no la determinas, no la saludas, eso pasa. Pero si esa persona se siente bien recibida, tómate un café, tómate este agüita, ven, sentémonos, quieres comerte algo, algo como tan, esos pequeños detalles con quien viniste. A veces llegan acompañadas, no que vine con mi novio, no que vine con mi papá o con mi mamá, me acerco, converso con su mamá, converso con su papá, entonces ya hay un estado de tranquilidad que permite que ellas suelten como ese corazón y sientan como que pueden hablar abiertamente, pero se los hago sentir antes. No cojo a una persona así como a quemarropa, todo es consensuado, todo es hablado. Es muy importante, ahora que me lo preguntas, consultar de qué no quieres hablar. Eso es súper importante porque a mí no me gusta meterme en terrenos donde la gente no quiere entrar. Es que yo toco temas muy delicados y de pronto daría la sensación, uy, Tatiana está haciendo preguntas incómodas. Yo ya lo he hablado antes. Yo pregunto, ¿hay algo de lo que no quieras hablar? O sea, yo respeto eso, porque es que es tu intimidad, estamos hablando de cosas muy fuertes de tu vida y el hecho de que alguien te diga, ¿hay algo de lo que no quieras hablar? Uy, eso es como un gracias, es como, uy, gracias, gracias porque sé que aquí puedo ser yo y porque sé que vas a respetar esos límites, entonces me gusta mucho respetar los límites. Tati, yo siento que nosotros indirectamente es, es interesante porque somos contadores de historias sin ser necesariamente el conducto, pues, o el contador de la historia. Sí. Entonces llevamos a que la gente cuente su historia. Ujú. Yo estoy intentando buscar siempre como cuáles son esas pequeñas joyitas, o esas cosas que me van a permitir romper la superficie y entrar a temas más profundos. Sí. Y yo siento que en cualquier conversación eso es importante, porque muchas conversaciones de la vida cotidiana se quedan en, hola, ¿qué más? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué buscas tú para realmente llegar a los puntos interesantes de las historias y tocar las fibras para que las personas se abran y cuenten cosas que verdaderamente impulsan un cambio? A mí me encantaría decirte que hay una técnica, pero yo creo que eso es un don. Yo siento que eso es un don. No es algo que planeo, no tengo un método. Yo creo que es esa confianza inicial que les entrego, esa certeza de que se pueden equivocar sin ser juzgadas, que pueden hablar abiertamente. Es que cuando no tienes una persona tan cerquita, es que son tan pocos centímetros que nos separan, hay una energía.
aquí vos y yo estamos cerca. No es lo mismo estar hablando en una sala gigante con un poco de gente y uno siente, yo creo que una persona siente, ¿no? Cuando está en un espacio seguro, siente. Cuando puede abrirse, siente. Y ellas poco a poco van llegando a esas conversaciones. No es como algo que yo planeo, las incite, se van abriendo, van permitiendo. Y ellas mismas cuando sienten que tienen que parar, como que se detienen. Pero no sé, yo sí creo que tengo un don. Tengo dos preguntas de propiedad intelectual que me gustaría hacerte. O más que propiedad intelectual, es como más de host de podcast nerdo que quiero ser. Y es, no todas las partes de una conversación son interesantes. La vida, como me decía Efren en su episodio, es un electrocardiograma. Subidas, bajadas, subidas, bajadas. ¿Tus episodios son la construcción de los mejores momentos de las conversaciones o es un episodio en crudo de todo lo que se habló? En crudo. Porque yo tengo sentimientos. Es diferente. Yo no estoy hablando de técnicas, de tips. Yo no estoy dando el decálogo de maneras de hacer tal cosa. Es tu vida. Yo cómo voy a cortarte un pedazo de tu vida. Son completos. Y la segunda que tenía, hablabas de preparación y cómo la preparación es fundamental no solamente para el éxito de tus episodios, sino también para que la gente entre en confianza, entre en calor. ¿Cuál es el proceso detrás de la creación de un episodio de Vos Podés que la gente no ve? ¿Qué crees que lleva a que cada uno de los episodios tengan cientos de miles de reproducciones, incluso algunos millones de reproducciones? Es un proceso largo. Nosotros somos un equipo muy juicioso. Somos muy organizados. Yo soy muy nerda para esas cosas. Creo que también la televisión me entregó esas herramientas. Em, Nosotros hacemos una convocatoria, empezando por ahí. A nuestro espacio se pueden inscribir cualquier cantidad de mujeres. Tenemos ahora más de 4.000 mujeres inscritas que quieren compartir su historia. Entonces, primero partimos de esa base de datos, ¿no? Es una base de datos donde la convocatoria está abierta y disponible y ahí se inscriben, comparten su historia de manera muy resumida. Nosotros luego pasamos a hacer una curaduría de historias con el equipo y cuando te digo que las leemos todas es todas. Leemos todas las historias. ¿Cuántas llegan? ¿Cuántas qué? ¿Cuántas llegan? En este momento hay 4.000 en base de datos. Nos sentamos, claramente estamos organizados por semanas y vamos como decantando y revisando, revisando. Elegimos como nuestras favoritas, no somos jueces, simplemente consideramos cuáles tienen como esas características para ser contada en el podcast, porque las historias pueden ser de otros formatos. Y ahí hacemos unas preentrevistas, que es el momento como más importante, donde conocemos a nuestras entrevistadas para saber si son buenas historias y buenas contadoras de historias. Las conocemos además para corroborar también como esa verdad. Obviamente yo parto del principio de la buena fe, pero no sabemos si lo que me estás contando realmente lo escribiste o se lo escribió una amiga. Nos ha pasado que nos han escrito y la dueña de la historia no sabe que nos han escrito. ¿Y han terminado siendo un episodio o no? Un par, sí, un par, pero se han llevado la sorpresa. Entonces, por eso es tan importante para nosotros conocer a la persona, saber que tiene la voluntad y el deseo de contar su historia y no que de pronto una amiga la suscribió porque le parece increíble su historia. Ahí conocemos un poco más de cerca a nuestra invitada, conectamos con ella, es una videollamada y ya pasamos a la etapa final, que ya es como la curaduría de estas últimas historias preseleccionadas y ahí es donde yo decido cuáles historias van al podcast. Pero sí hay como una preproducción bastante larga, más la investigación. Cuando se trata de famosas, hacemos obviamente una investigación de su carrera, de sus proyectos, tenemos un equipo periodístico, siempre estamos, cada semana nos estamos reuniendo para buscar historias, para cazar historias, para encontrar historias, pero es como que yo desayuno, almuerzo y como historias, todo el tiempo estamos en eso. Tati, si no todas las historias son compatibles con un podcast, ¿no has pensado en crear otros formatos para Vos Podés que tengan esa compatibilidad para todas las historias de mujeres que quizás te valgan la pena contar? Lo he pensado y lo estamos haciendo, pero no lo vamos a lanzar todavía. Estamos como en ese proceso de descubrir cuál es ese formato, porque no queremos echar a perder, es una base de datos muy poderosa, hay historias muy increíbles por contar, entonces se vienen cositas. Excelente, excelente. Mm, creo que hay una
Creo que la gente piensa mal lo que es una buena pregunta. Porque me ha pasado que muchas Sí, veces están conversando conmigo y me dicen, textualmente me lo han dicho, ¿no te da miedo hacer una pregunta estúpida? Pues no te da miedo hacer una pregunta boba. sí, En mi respuesta textual en ese contexto, porque fue una vez y que se me quedó en la cabeza, yo les dije, es que mi objetivo cuando estoy sentado en este rol de host no es parecer inteligente, no es que la gente diga, qué man tan brillante, es sacar lo mejor de mi invitado. Para ti, ¿qué es una buena pregunta? ¿Cuáles son esas preguntas que tú dices, es una pregunta valiosa? Mejor dicho, si yo te fuera a preguntar hoy, ¿qué categorizarías tú como una buena pregunta? ¿Qué me dirías? pues yo siento que una buena pregunta es una que te lleve a una respuesta inesperada, pero no es tan planeado, ¿no? No es algo que uno construya estructuradamente. A veces las buenas preguntas son tan simples. Una buena pregunta puede ser ¿cómo estás? Y la gente te puede contar cómo está. O sea, ¿crees que más que la pregunta es el momento y la persona a la que le hace la pregunta? Totalmente, totalmente. Pues en mi caso funciona así, es como en la vida. Imagínate uno hablando con un amigo. Es que yo siempre hago la analogía de las buenas conversaciones se dan en espacios sencillos, prácticos, con un amigo. No me ha pasado que yo con un amigo me siente a elaborar qué le voy a preguntar, ¿no? Y a veces uno hace una pregunta muy simple y ¿por qué? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Y ese estás bien te lleva a una cantidad de respuestas donde te das cuenta que no está bien, que le está pasando, que está ocurriendo. Tú le hundes un botón. Y eso también pasa con las entrevistas. Es exactamente lo mismo. No creo que sea algo como tan elaborado. Si estás aquí es porque te interesa aprender sobre negocios, emprendimiento y crecimiento personal. En De Instinto, toda la semana lanzamos episodios con las mentes más brillantes para descifrar su receta de éxito. Si no quieren perderse ningún episodio y quieren apoyarnos, la manera más sencilla de hacerlo es suscribiéndose al canal. Lo pueden hacer dándole clic al botón que van a encontrar abajo o escaneando el QR que van a encontrar en pantalla. Para los que ya están suscritos, muchísimas gracias. Ustedes hacen que todo esto sea posible. Ahora sí, de regreso al episodio. Tengo dos preguntas antes de pasar a preguntas rápidas, no tan rápidas y el resto de nuestras secciones. El primero es, me pasa a mí que cuando Sí, estoy contigo conversando, por intentar sacar estas historias y construir una historia interesante para todo el mundo, se me olvida estar en el presente y me voy. sí. ¿Cómo haces para mantenerte en el presente en todos los espacios en los que estás conversando, en tus episodios, para entender que más allá de lo que quieres preguntar después está lo que en este momento está sucediendo? Escuchando. Siempre la respuesta me va a llevar a ese punto. Escuchando. Porque cuando estás escuchando, estás. No estoy preocupada por lo que sigue, por lo que planeé, por lo que escribí, por lo que... No estoy preocupada. Estoy enfocada en la persona, en su mirada, en su energía, en lo que me entrega. Al final uno siente, y en estas conversaciones se mueve mucha energía en esta cercanía, y uno siente, y la energía se mueve en el ambiente, y uno siente cuando hay disposición, cuando no, cuando hay más para hablar, cuando uno debe cortar. Entonces, escuchando. Si escucho con mucha atención a la persona, estoy ahí, no hay manera, o sea, no tengo como la manera de estar en otro lado. Y la última pregunta es, escuchando The Diary of a CEO, que ya te das cuenta que es uno de mis grandes referentes y un man al que admiro muchísimo, me di cuenta que le hacía muchas pausas. A mí me daba mucho miedo que existieran espacios vacíos en mis episodios y en mis conversaciones, pero he hecho las paces con los silencios y las pausas porque he entendido que son grandes herramientas en la conversación. ¿Cómo utilizas los silencios y las pausas y por qué son importantes para ti en tu ejercicio de Vos Podés? Son súper importantes porque uno a veces por no conservar esas pautas o esas pausas, perdón, se acelera a responder. Yo creo que ese es como un ejercicio de la vida, ¿no? Como que estamos en esa inmediatez. Por ejemplo, vos me preguntas algo y uno suele responder algo a la velocidad porque me estás haciendo una pregunta y es un ejercicio. Y pues también en la vida real uno necesita pensar. Es que esas pausas son para pensar. Uno necesita pensar, necesita construir ya sea una pregunta o una respuesta.
es que no somos como una máquina y a veces creemos que somos una máquina, entonces porque me estás haciendo una pregunta, yo tengo que salirte con la respuesta inmediata. No, requiero de un tiempo, un silencio y responder. Ahora, se trata de emociones, que es el caso que yo manejo, es ese silencio le permite a la otra persona como manifestar esos sentimientos. A veces hay mujeres que sencillamente pues no pueden hablar y yo no puedo ser como tan disruptiva y querer contrapreguntar cuando sé que estás digiriendo. Es que el silencio es como para digerir una información, un sentimiento, un mensaje. O sea, hay tantas cosas que se mueven en la cabeza al tiempo que uno necesita esa pausa. Es que la necesitamos. Es como ok, me organizo mis ideas también para no cometer una imprudencia. Uno también lo necesita como entrevistador o como host. O sea, no tiene que estar uno en medio de la inmediatez. Pero particularmente me pasa cuando estoy escuchando a mujeres que están demasiado conflictuadas y demasiado movidas emocionalmente, que sí o sí requerimos esos silencios. De pronto en edición no se notan mucho, pero son necesarios para que la persona pueda como decantar esas ideas. Sí, total, o sea, los podcasts no pueden tergiversar la realidad de creer que las conversaciones tienen que ser un ritmo hiperdinámico. Hay No, muchas cosas que uno hace en edición para que las conversaciones sean interesantes de claro, escuchar después. sí. Tati, preguntas rápidas, no tan Ah, rápidas. me da miedo, soy pésima para eso. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado? Este no es un consejo que me hayan dado. Yo escucho muchos consejos, pero soy muy cuidadosa también en los consejos que escucho. Trato de darme espacio en mi propia voz también. Soy muy mala para pedir tantos consejos así, pero me gusta más el ejemplo que el consejo. De mi abuelo, que ya falleció, aprendí a bailarme la vida. No me lo dijo, me lo mostró. Esos son los consejos que son más valiosos, los que yo puedo ver, porque palabras todos tenemos. Yo puedo darte una cátedra de consejos y no los aplico, pero a mí me impacta cuando alguien hace cosas. Ese es el mayor consejo para mí. Y ese es el consejo que me dio mi abuelo sin saber que me lo estaba dando, bailarme la vida. Un tipo demasiado feliz que ay, no le importaba la situación que estuviera pasando, al final era un gran bailador, o sea, lo digo realmente, no en sentido figurado, un gran bailador, bailarín, como él le decía, pero al final yo veía que él terminaba bailando en todo, entonces era un tipo que bailaba porque sí, bailaba porque no, se la pasaba bailando en la casa, bailando en la sala, no sé qué, y una vez hablando con él, yo le dije, papi, o sea, ¿por qué bailas tanto? Me dice, es que hay que bailarnos la vida. Y eso siente, mira que cuando estoy por momentos de dificultad, pienso en ese consejo, que fue más bien una acción, y es a bailarme la vida, como ay, a no tomármela tan en serio. ¿Cuál es un libro que te ha marcado? Uy, ahora me estoy leyendo uno de Joe Dispenza. Deja de ser tú. Ay, me está gustando mucho. Siento que es por temporadas y me ha gustado mucho. Hubo otro que me gustó mucho, que se llama Roba como un artista, pero creo que el de Deja de ser tú es mi libro del momento. Me ha gustado mucho. ¿Cuál es el principio que rige tu vida? La lealtad. Uf, la lealtad es tan importante para mí. Mira, eso para mí es valioso. Valoro profundamente tener personas leales a mi lado. Somos dos. ¿Cuál es tu definición de éxito? Es muy sencilla. Es acostarme a dormir con la conciencia tranquila. Tati, vamos para la sección de zigzag. ¿Un qué prefieres? Esto, lo otro y terminamos. Abrirte en un momento difícil pero que no te entiendan o guardarte todo y que te crean que eres fuerte. Guardarme. Y no porque me guste guardarme. Es porque en la primera opción no me van a entender. Entrevistar a la persona que más admiras y sentir que no conectan del todo o entrevistar a alguien que no soportas pero sacar oro de la conversación. Alguien que no soporto. Que una conversación te cambie profundamente a ti pero no al otro o que cambie al otro pero no a ti. Que cambia al otro, pero no a mí. Karol G o Shakira. ¡Ay, Dios mío! No, Carol G. Podcasts o show en vivo. ¡Ay, me estás poniendo muy duro esto! Podcast. Y por último, Tatiana Franco como marca personal o vos podés como podcast.
Uy. Pero como marcas, ¿no? Sí, Vos podés, porque tiene un propósito. Tati, gracias. Nada más que decir. Desde que nos conocimos, esto nos lo estábamos craneando y cuando te lo dijimos fuiste muy abierta a conversar con nosotros, así que te lo agradecemos mucho. Eres una tesa, seguro vas a lograr un montón de cosas más, así que nada, estaremos observándote a la Ay, distancia. gracias a vos. Qué bonito espacio, qué rico que estés llegando a tanta gente. Y qué buena conversación. Me quedaste bebiendo el café, pero a la salida te lo cobro. Daniel, Dani, por favor, la parte de la risa la dejas. A ver, voy a mostrar. Mentiras me dieron. Me dieron.